Mis hermanos, amigos, siempre nos llena de mucha felicidad, de mucho gozo, ¿verdad? De que estén aquí con nosotros. ¿Y por qué nos da gozo? ¿Por qué nos da esa felicidad? Bueno, hermanos, amigos, porque cuando vemos las cosas de Dios, vemos de que Dios nos habla, ¿verdad? A través de su palabra, a través quizá de mensajes, a través quizá, ¿verdad? De la vida de otra persona, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que podemos hacer, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y mencionábamos, hermanos amigos, la semana pasada que íbamos a empezar una serie de estudios, de predicaciones en cuanto al libro de Apocalipsis, y vimos, ¿verdad? Como introducción que en sí, aunque muchas personas enseñan este libro y mencionan y dicen, bueno, pues es un libro para en sí asustar, engañar a las personas, entrarles ese horror, ¿verdad? De qué es lo que va a venir y qué es lo que va a pasar. Cuando realmente escudriñamos y buscamos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios quiso dar a entender por esta carta, ¿verdad? Del apóstol Juan a las congregaciones, nos encontramos, ¿verdad? Que es un libro en sí que nos abre esa puerta a conocer, ¿verdad? Más allá de lo que se ve. Es decir, ¿verdad? Vemos allá un poco más de lo que en este mundo está rodeado. Y para los cristianos de aquella entonces, ¿verdad? Que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, que eran castigados, que eran puestos a muerte, que en sí sufrían, ¿verdad? Persecución por causa, ¿verdad? Del evangelio. Dice aquí, ¿verdad? Y si usted me acompaña a leer allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice el libro de Revelaciones, allí en el 1:1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice aquí la revelación de Jesucristo por medio de Dios, dice por medio del apóstol Juan. ¿Para qué? Para que supieran, ¿verdad? Las personas qué debía de acontecer en un futuro. Hermanos, amigos, y cuando vemos, ¿verdad? Esta carta, nos dimos cuenta, ¿verdad? Y estábamos hablando sobre el mensaje que tenemos allí a las 7 iglesias, ¿verdad? De Asia. Estas iglesias, ¿verdad? Hoy en día se encuentran lo que viene siendo el área de Turquía, y todo eso es allá en Europa, en aquellas partes. Y vimos, ¿verdad? De que estas 7 iglesias que están allí, se les escribe, ¿verdad? Y se les dice estas cartas con el único propósito, ¿verdad? ¿De qué? De amonestarlos, de ayudarles a reflexionar, de ver, ¿verdad? Su condición, de que ellos piensen, ¿verdad? Y escudriñen, bueno, ¿verdad? ¿Qué es mi situación delante de Dios? ¿Qué es mi situación como iglesia en la que estoy, ¿verdad? Yo hoy en día? Y hermanos, amigos, tal y como fue en ese entonces, ¿verdad? Este mensaje quizá específico a estas iglesias, nosotros hoy en día, ¿verdad? No estamos exentos de lo que la amonestación o quizá la situación, ¿verdad? En la que nosotros como congregación, como individuos, nos podamos encontrar. Y es allí, hermanos, donde queremos comenzar, ¿verdad? En esta mañana. Y por título, ¿verdad? Esta lección dice, ¿dónde quedó el amor? Hermanos, cuando leemos, ¿verdad? Este título, decimos, bueno, pues, ¿cómo que dónde quedó el amor? Si el amor, ¿verdad? Siempre está allí. Si el amor, ¿verdad? Nunca deja de ser, siempre permanece. Pero hermanos, amigos, en esta primera carta, ¿verdad? Que en sí Cristo escribe a la iglesia allí en Éfeso, le menciona una cosa muy importante, ¿verdad? Y le dice allí en lo que viene siendo esta carta, le menciona, ¿verdad? Que en sí ha olvidado algo. ¿Verdad? Ha tenido muy buen trabajo, ha tenido muchas buenas obras, ha desempeñado muy buen trabajo, ¿verdad? En cuanto a su obra. Pero, ¿verdad? La palabra existe ahí, pero, dice, hay algo, ¿verdad? Que no están cumpliendo. Y hermanos, cuando leemos esta carta, la tenemos que leer, ¿verdad? Como un esposo que se le está dando, ¿verdad? A una esposa. Es decir, ¿verdad? Esposo, Cristo, y en sí, ¿verdad? La esposa en sí, la congregación, ¿verdad? La iglesia. ¿Y quién conforma la iglesia? Bueno, no es el edificio en sí, sino los miembros, ¿verdad? Que se reúnen para ser parte, ¿verdad? De esa iglesia. Y lo podemos leer, ¿verdad? Allí
en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, donde menciona, ¿verdad?, que en sí, tal y como el esposo debe de cuidar a su esposa, ¿verdad?, en lo que sí, Cristo así va, cuida de la iglesia, cuida, ¿verdad?, de las personas, tal y como en lo secular, un marido, ¿verdad?, cuidaría a su esposa. Hermanos, la pregunta, ¿verdad?, y amigos, lo que nos queremos concentrar ¿es difícil mantener a veces ese nivel de amor que primero sintió? Pensemos, ¿verdad?, y analicemos en esa pregunta. ¿Es difícil mantener a veces ese nivel de amor que primero sintió? Y la razón, hermanos, que tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad?, es porque decíamos, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, qué tanto amor tenemos hacia las cosas de Dios. Usted, ¿verdad?, como individuo, sabe cuánto amor tiene, ¿verdad?, hacia las cosas de Cristo y de Dios. Yo no puedo, ¿verdad?, saber y distinguir cuánto amor tiene, porque quizá pueda aparentar una cosa, pero dentro de su corazón, dentro de su persona, usted allá en lo más profundo que yo no alcanzo a ver, usted sabe, ¿verdad?, exactamente cuánto amor, ¿verdad?, siente hacia las cosas de Dios. Y hermanos, amigos, eso es lo que Cristo le quería dar a entender a esa iglesia de Éfeso. Le quería hacer mención, ¿verdad?, y le quería hacer saber, dice, tienes muchas cosas buenas, dice, has hecho buen trabajo, pero una cosa, ¿verdad?, te hace falta. ¿Dónde quedó ese amor que al principio tenías por mí? Y hermanos, como seres humanos, ¿verdad?, muchas de las veces es difícil, como a lo mejor, ¿verdad?, si pensamos en lo secular, decíamos en un matrimonio, muchas veces, ¿verdad?, es difícil mantener ese mismo nivel de amor, ¿verdad? Cuando usted conoce a aquella persona, cuando usted, ¿verdad?, en sí la conoce, ¿cuánto tiempo quiere pasar con ella? Aún, ¿verdad?, el tiempo se le hace corto. ¿Por qué? Porque tiene un interés, tiene una dicha, tiene un gozo, quiere estar allí. Pero en cuanto va pasando, ¿verdad?, el tiempo, muchas de las veces, ¿qué pasa con ese amor? Va disminuyendo, va cayendo, ¿verdad?, poco a poco, y ese interés, en vez, ¿verdad?, de ser algo que se hace con gozo, algo que se hace con felicidad, algo que se hace porque lo quiero hacer, se vuelve un fastidio, se vuelve, ¿verdad?, algo de que, otra vez tengo que ir, otro día más de reunión, los hermanos se quieren juntar otra vez. Hermanos, meditemos, ¿verdad?, y pensemos, ¿he mantenido ese mismo nivel de amor hacia las cosas de Dios de cuando recién, ¿verdad?, obedecí la palabra? ¿Tengo esa misma disposición? ¿Siento ese mismo placer de hacer las cosas de Dios tal y como lo hacíamos al principio? Bueno, ¿verdad?, a través de esta lección, usted medite, ¿verdad?, en esta pregunta. Hermanos, amigos, la otra persona, hablando, ¿verdad?, en sí como individuos, puede sentir cuando el nivel de amor ha disminuido. Es decir, las personas, ¿verdad?, si nosotros podemos sentir cuando el nivel de amor cambia, ¿verdad?, de una persona. Dice aquí esta carta, ¿verdad?, de Cristo, yo conozco que tu amor ha disminuido. Hermanos, esta iglesia, ¿verdad?, en Éfeso era una de las primeras iglesias que había sido fundada, ¿verdad?, después de que Cristo en sí, ¿verdad?, asciende al cielo, y esta iglesia, ¿verdad?, había sido importante para toda esa región. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita más al principio, ¿verdad? Porque a pesar de sus muchas dificultades, fue una de las iglesias, ¿verdad?, que mostró mucho buen trabajo, pero en sí, ¿verdad?, lo que Cristo les da a entender a través de esta carta, dice, yo conozco todo, pero crea una cosa, dice, tu amor ha disminuido por mí. Y hermanos, oía, ¿verdad?, un comentario que hacía un hermano y decía una historia, dice, muchas de las veces, hablando en cuanto a mantener el mismo nivel de amor, dice, lo podemos encontrar muchas veces como el ejemplo, ¿verdad?, de una pareja. Y decía, el hermano decía, en esa ocasión, dice, al principio, cuando se conocen, el primer año de matrimonio,
todo es amor y todo es dulzura. Dice, aquella persona, aquella mujer, lo que le sucede es de que le da una tos. Y le dice el esposo, no, dice, no te preocupes, vamos a llevarte al doctor, vamos a darte todo lo que necesites, comprarte las medicinas y de cenar, no te preocupes, yo voy a ese restaurante que te gusta mucho, pido algo, ¿verdad?, para que podamos cenar y así, ¿verdad?, nos vamos a la casa para que descanses y así, ¿verdad?, te puedas, ¿verdad?, recuperar. Siguiente año, ¿verdad?, el segundo año de matrimonio, dice, otra vez le vuelve a dar esa tos a la mujer y le dice, ¿verdad?, aquel individuo le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarte con el doctor, pero pues acuérdate de que estamos mucho en deuda, acuérdate que tenemos que pagar muchas cosas, así que si no te sientes tan mal, pues bueno, trata de no ir al doctor. Y le dice, y no te preocupes por la cena, ahorita pasamos por el McDonald's y te compro, ¿verdad?, una hamburguesa y no te preocupes, ¿verdad?, por la cena. Viene el tercer año, ¿verdad?, de matrimonio y le dice, hazte para allá. Dice, tómate un jarabe para esa tos. Ya sabes que cada año te pasa y todavía no haces nada, ¿verdad?, para remediarlo. Dice, después de que metas a bañar a los niños, hagas de cenar y me traigas el lunch aquí en la mesa porque estoy viendo mi juego de fútbol, dice, te vas a recostar allá en la cama. Después, ¿verdad?, pasa el quinto año y le dice a este individuo, dice, pues ¿por qué no haces nada con esa tos? Dice, en vez de estar ahí tosiendo, ¿verdad?, y oyéndote como una foca, mejor ven, ¿verdad?, y hazme la cena para que te pongas a trabajar. Hermanos, amigos, muchas veces, ¿verdad?, como individuos, como personas, no mantenemos ese mismo de amor y de interés hacia las otras personas. Y esa persona se puede dar cuenta qué tanto amor y qué tanto interés tengo hacia ella. Y hermanos, amigos, Cristo, ¿verdad?, nos hace esa misma reflexión. Cristo, ¿verdad?, nos da ese mismo mensaje y nos dice, hey, yo sé, ¿verdad?, que ustedes dicen tener mucho amor, pero yo realmente sé que su amor ya no está allí. Este los puntos que vamos a ver en cada carta y a través de estas lecciones que vamos a tener, ¿verdad?, o que vamos a estar teniendo en este mes, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que Jesús habla de sí mismo. Él dice, yo conozco, yo sé. Dice allí, hay algo, ¿verdad?, que toda la persona y que todas las iglesias pueden hacer. Dice que es vencer, ¿verdad?, esa dificultad, ese problema que están teniendo. Siguiente dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué es, ¿verdad?, lo que le indica? ¿Qué es lo que subconsciente hace, piensa, medita cuando usted oye la palabra de Dios? Y por último, hermanos, Cristo le dice, yo conozco, yo estoy seguro, yo me doy cuenta de todo lo que existe aquí en la tierra. Hermanos, hablábamos, ¿verdad?, y decíamos, esta iglesia en Éfeso, y usted ve allí, ¿verdad?, este monumento en sí, antes en lo que era en los tiempos de Éfeso, era, ¿verdad?, lo que viene siendo el templo a la reina Diana. Era el templo, ¿verdad?, de Artemisa, que en sí, como decíamos, era grande, era una ciudad más o menos como de un cuarto de personas, 250,000 de personas. Era un centro, ¿verdad?, en sí muy importante, porque allí ocurrían, ¿verdad?, muchas cosas, había mucho intercambio por su cercanía al mar, y era una de las grandes ciudades, ¿verdad?, que existía en esos tiempos. Ahora, hermanos, aunque se conocía por lo que venía siendo el comercio y todo lo demás, también esta área, ¿verdad?, se conocía porque había muchos magos, había muchos hechiceros, y en sí, ¿verdad?, había muchas diferentes, ¿verdad?, doctrinas que estos cristianos de esta congregación tuvieron, ¿verdad?, que en sí que evangelizar, que cambiar la forma de pensar, que enseñarles, ¿verdad?, las cosas de Dios. Y hermanos, cuando vemos esta iglesia, ¿verdad?, allí en Éfeso, nos damos cuenta de que hubo varias, ¿verdad?, predicaciones, hubo varias personas que estuvieron enseñando en esta área, ¿verdad?, de Éfeso. Algunas personas, ¿verdad?, que en sí llegaron a predicar
y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque lo leemos en su historia, en lo que viene siendo escrito de que ocurrió allí. Fueron Juan el Bautista. Es decir, ¿verdad?, la enseñanza de Juan, el primer bautismo, el que era simplemente en agua, no en espíritu, lo que después vino a traer Cristo, dice, es lo que las personas allí, ¿verdad?, habían oído, y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Hermanos, después, ¿verdad?, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, estuvieron en esta área, estuvieron enseñando, estuvieron predicando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Después el joven Timoteo lo dejaron allí un poco de tiempo, es decir, Pablo le dijo, ¿sabes qué? Quédate un tiempo allí. ¿Para qué? Para que ayudes, ¿verdad?, a estas personas. Encontramos también algunos otros personajes, lo que vienen siendo Priscila y Aquila. Y hermanos, por último, Apolos, ¿verdad? Fue una de las personas que estuvo allí, ¿verdad?, predicando en esta área de Éfeso. Y hermanos, amigos, decimos, bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué, hermanos, menciona de estas personas? Bueno, si usted se pone a pensar, ¿verdad?, y se pone a fijar, haga de cuenta que es como hoy en día, que vienen, ¿verdad?, a las congregaciones, que hermanos conocidos que se dedican a evangelizar, a dar la palabra de Dios, vienen y visitan, ¿verdad?, la congregación aquí en Edinburgh. Haga de cuenta que tenemos hermanos, ¿verdad?, conocidos, el hermano Wayne, tuvimos al hermano Israel, ¿verdad?, Zavala, tenemos hermanos, ¿verdad?, de Reynosa que nos visitan. Es decir, hermanos, cuando estas personas estaban allí, no eran personas que habían oído la palabra de Dios una vez y ya era todo. Habían sido personas, ¿verdad?, que habían estado oyendo del Evangelio, habían estado oyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios por medio, ¿verdad?, de muchas personas. Y hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, lo que este trabajo, lo que ellos oyeron fue en sí, ¿verdad?, expresado, fue dado a entender, ¿verdad?, por Cristo. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, hermanos, Cristo le está dando a entender a esta iglesia, a esta congregación, que tiene buenas obras, que ha peleado la buena batalla, que en sí está activo, ¿verdad?, quiere ganar más almas para Cristo, está trabajando, ¿verdad?, tiene muy buen trabajo en su obra personal. Dice allí, ¿verdad?, la iglesia refutaba el error. En sí, ¿verdad?, todas aquellas magos, hechiceros, personas que tenían otra diferente doctrina, las personas de esta congregación, dice, estaban refutando, ¿verdad?, ese error. Y hermanos, ¿por qué refutaban este error? Bueno, allí en Hechos capítulo 20, versículos 17 del 28, ¿verdad?, al 31, menciona, ¿verdad?, que Pablo habló, ¿verdad?, a los ancianos de esta congregación de Éfeso y les dijo, ¿verdad?, les dio el consejo, les mencionó, hermanos, amigos, cuando yo me aleje de este lugar, va a haber personas que les van a tratar, ¿verdad?, de persuadir, de cambiar su mentalidad, de enseñarles una diferente doctrina, pero ustedes lo que han oído, lo que viene siendo la palabra de Dios, no la cambien, sigan, ¿verdad?, adelante con lo que yo les he enseñado, que viene siendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Hermanos, así que vemos, ¿verdad?, esta congregación y le dice, muchas cosas buenas han hecho, Pablo les enseñó y ustedes han mantenido, ¿verdad?, ese mismo nivel. Pero dice allí, ¿verdad?, en el capítulo 2, en el versículo 6 de Apocalipsis, dice, mas tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hermanos, amigos, hay doctrinas y mandamientos que si son humanos, son aborrecidos, ¿verdad?, por Dios. Es decir, amigo que nos visita, usted a lo mejor, ¿verdad?, se pregunta y dice, bueno, ¿por qué, ¿verdad?, no hay instrumentos? ¿Por qué, ¿verdad?, en esta congregación no existe allí quizá un piano, un órgano, una guitarrita, algo, ¿verdad?, que avive más, ¿verdad?, lo que se hace en esta congregación? Bueno, hermano amigo, déjeme decirle, tiene que reflexionar y ver el ejemplo bíblico
de las personas, ¿verdad?, que eran miembros de aquellas congregaciones, las primeras congregaciones que fueron establecidas por los apóstoles, y usted, ¿verdad?, escudriñe y vea si sí o no esas personas usaban instrumentos para adorar a Dios. Si usted puede, ¿verdad?, sacar un versículo donde usted me diga, aquí esta congregación nueva testamentaria, bajo la ley de Cristo, adoraba a Dios con instrumentos, usted busca ese versículo y me lo muestra, yo le voy a creer. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, no lo he encontrado, pero si usted, ¿verdad?, escudriña la palabra y la encuentra, una congregación nuevo testamentaria, con todo, ¿verdad?, el amor del mundo, yo se lo acepto. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo estaba equivocado, usted está bien, y allí podemos, ¿verdad?, mencionar. Pero como les digo, hasta ahorita no lo he encontrado, y así que tenemos que tener algo muy en cuenta, que doctrinas y mandamientos humanos, es decir, si yo aumento o le quito, le pongo a las cosas de Dios, hermanos, dice, soy aborrecido por Dios. Y hermanos, es lo que muchas de las veces, ¿verdad?, no piensa, ¿verdad?, el ser humano cuando hace muchas cosas, ¿verdad?, para Dios. Para ellos dicen, pues es que está mejor, se siente un poco más alegre, más emotivo las cosas. Pero hermanos, debemos apegarnos lo más que se pueda al ejemplo bíblico para estar bien delante de los ojos de Dios. No a lo que a mí me guste, no a lo que yo quiera, sino cómo es, ¿verdad?, que Dios quiere que yo le adore. Hermanos, vemos allí, ¿verdad?, las cosas buenas que Cristo le menciona a esta iglesia, a esta congregación. Pero aquí es, ¿verdad?, donde viene la diferencia. Aquí es donde viene, ¿verdad?, el cambio que Cristo quiere, ¿verdad?, hacerles entender. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hermanos, amigos, decimos, bueno, ¿qué es el primer amor? ¿A qué se estaba refiriendo Cristo, con decirle a esta iglesia, ¿sabes qué? Tienes cosas buenas, pero hay un síntoma en ti. Hay algo, ¿verdad?, que no me está gustando en cuanto a lo que tú estás haciendo. Y una de las cosas, hermanos, amigos, que Cristo, ¿verdad?, les quería dar a entender era de que la rutina había caído, ¿verdad?, en el corazón de todas esas personas que estaban en esa congregación. Es decir, ¿por qué hacían las cosas? ¿Dónde estaba, ¿verdad?, ese interés? ¿Dónde estaba ese amor con el que ellos pensaban hacer las cosas de Dios? ¿Estaba ese mismo nivel? ¿Estaba esa misma disciplina de querer hacerlo porque tengo, ¿verdad?, las ganas de hacerlo? ¿O ya se había vuelto, ¿verdad?, una cosa de que pues lo tengo que hacer? ¿Es algo, ¿verdad?, que me es mandado? ¿Es algo, ¿verdad?, que no quiero ser voluntario, sino porque estoy obligado a hacerlo? Es la razón que lo voy a hacer. Y hermanos, amigos, tal y como fue en ese entonces, usted, ¿verdad?, como persona, usted como individuo, tiene que hacerse, ¿verdad?, esa misma pregunta. Bueno, ¿he dejado yo mi primer amor? ¿O sigo manteniendo, ¿verdad?, ese mismo nivel de amor hacia las cosas de Dios? Hermanos, ¿qué es lo que habían abandonado? Bueno, ¿verdad?, dice allí Mateo capítulo 22, versículos 36 al 39. Le dice allí, maestro, hablándose, ¿verdad?, haciéndole la pregunta a Cristo, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, dice aquí, ¿verdad?, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Se acuerdan, verdad, que al principio de la predicación, ¿verdad?, de la lección les dije, muchas veces las cosas cambian? Es difícil, ¿verdad?, a veces mantener esa misma disciplina, ese mismo amor. Nosotros podemos aparentar. Yo puedo quedarme aquí delante de ustedes, estar aquí predicándoles por 20 años. Pero, ¿realmente existe ese amor en mi corazón? ¿Lo hago por obligación?
porque soy el predicador en esta localidad, o porque realmente tengo un deseo, un empeño, una buena voluntad y que quiero servir a Dios. Hermanos, muchas de las veces, y lo que dice aquí Cristo es de que Él sabe nuestro corazón y nuestra intención. Desde que usted se levantó en esta mañana y usted decidió hacer y pensar, bueno, voy a ir a glorificar a Dios, voy a ir a honrarle a Dios. Dios sabe su corazón. Dios sabe, por qué está aquí. Yo no lo sé, yo no sé si a lo mejor está aquí, por su hijo, por su hija, a lo mejor, por su esposa, por su esposo. Pero el que sí sabe y sí conoce su corazón es Dios. Y hermanos, eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Tengo yo ese mismo amor? ¿Le estoy demostrando ese mismo nivel, ese mismo entusiasmo a Dios que al principio tenía? Porque si no, hermanos, aunque engaña a las demás personas que están aquí, al que no puede engañar es a Dios. Hermanos, nuestra vida debe de imitar una vida justa delante de Dios. En todo lo que hacemos, en todos los aspectos. En cómo me hablo, en cómo me dirijo, en cuanto a lo que hago en lo secular, con mi familia, con mis amigos. Todo eso, tiene que ver en cuanto a vivir una vida justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el único que conoce todo y está descubierto ante los ojos de Él es Dios. Hermanos, debemos de tener ese interés en las cosas de Dios. Decía, cuando la iglesia tiene una obra que hacer, salir a predicar, ir a visitar a un enfermo, ir a visitar a los hermanos, ir quizá a apoyar una serie en otra localidad. Hermanos, ¿con qué interés usted está listo para ir a hacer las cosas de Dios? ¿Con qué interés usted, amigo que nos visita, usted busca las cosas de Dios? Hermanos, esta carta fue lo que le quería dar Cristo a entender a estas personas. ¿Tienen el mismo nivel? Hermanos, no porque un grupo de personas se reúna quiere decir que Cristo está allí. Cuando leemos esta carta, hermanos, y la última parte de allí del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, si usted lee de 1 al 7, se dará cuenta de que Cristo dice: si este matrimonio ya no tiene solución, déjame decirte que yo me voy. ¿Por qué? Porque dice allí, yo quitaré el candelero de donde está. Hermanos, tenemos que tener cuidado de decir, bueno, yo hago las cosas de Dios y estoy allí y estoy al presente y allí estoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, el único que conoce su corazón y la razón que usted está aquí y que quiere hacer las cosas de Dios es, porque las quiere hacer, porque tiene esa buena voluntad. Pero si no es esa buena voluntad, esa buena disposición, hermano, amigo, déjeme decirle que en vano busque las cosas de Dios. Si no tiene el verdadero interés, pues realmente no hay nada que hacer. Hermanos, dice allí ya para terminar en Apocalipsis capítulo 2, versículos 5 al 6, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, hermano, le dice y le da la oportunidad, Cristo le menciona: si se pierde el amor, este matrimonio va rumbo al fracaso. Si tú no tienes ese amor, ese interés, si no quieres vivir una vida justa delante de mí, dice, bueno, no hay nada que yo pueda hacer. Pero hermano, amigo, la invitación de Cristo, ¿cuál es? Siempre dice, recuerda lo que has oído. Recuerda cuál es tu primer amor. Dice, ¿de dónde has caído? ¿Dónde estabas? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dice, arrepiéntate. Busca, realmente hacer lo que yo te mando. Hermanos, Cristo se aleja cuando las personas han perdido ese amor por Él. No es que Dios se aleje, no es que Él cierre su puerta y ya no quiera que usted entre.
No es que Cristo le dice, te voy a poner cosas para que ya no busques las cosas de Dios. Así no funciona Cristo. Como funciona, hermano, amigo, que nos visita, es de que la persona pierde ese amor, pierde ese interés y ya no está buscando las cosas de Cristo. La que se aleja no es a Cristo, es la iglesia, es el individuo. Hermanos, para concluir, dice allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recordar qué es el amor que yo tenía al principio. ¿Por qué hacía las cosas de Dios? ¿Y qué eran mis intenciones y mis motivaciones para hacer las cosas de Dios? Y hermanos, una pregunta, ¿verdad? Y personas, amigos que nos visitan, les quiero hacer una pregunta. Usted, ¿verdad?, oye hablar del cielo. Usted dice, hay algo, ¿verdad?, más allá de la muerte. Y yo le hago una pregunta y le quiero hacer, ¿verdad? Quizá aquel hermano que está retirado dice, ¿por qué quiere ir usted al cielo? ¿Por qué quiere hacerlo? Usted tendrá sus razones, yo tendré mis razones. Pero quiero que reflexione, ¿verdad?, en algo muy importante. Si no queremos pasar tiempo en este mundo con Cristo y hacer la voluntad de Dios en este pequeño tiempo en la tierra, ¿cómo queremos vivir toda una eternidad a un lado de Él? Si mientras que usted está aquí 50, 60, 80 años a lo mejor, usted está aquí pero no busca las cosas de Dios, entonces ¿cómo quiere vivir una eternidad? Un tiempo, ¿verdad?, indefinido, adorando y glorificando a Dios, si mientras que estamos aquí no hay un interés. Hermanos, amigos, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, amigo, esta mañana, ¿qué es lo que el Espíritu le ha dicho a través de su palabra? Le ha hecho recordatorio de ese primer amor. Medite y piense, vea usted, ¿qué es mi interés hacia las cosas de Dios? ¿De dónde he caído? Hermanos, amigos, vamos a ponernos de pie y pensemos, mientras que cantamos el himno de invitación, nuestra situación delante de Dios. No delante de los hombres, no delante de las personas que me rodean, sino qué es mi interés y si sí o no, he mantenido el mismo nivel de amor hacia las cosas de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, los que podamos, y el hermano que tiene el himno de invitación tiene el tiempo.